Bienvenidos, mi nombre es Ana Jazmín. Continuamos con el tema principal que hemos visto a lo largo de estas 4 semanas, situaciones económicas durante la pandemia, con nuestro último subtema, impacto sobre la pobreza en México. Siendo así, comencemos. Tanto la contracción de la actividad económica como la consiguiente pérdida de empleos se han comenzado a traducir ya en una importante reducción de ingresos para amplios segmentos de la población. Una parte de esta pérdida de ingresos será sin duda temporal, pero otra tendrá un carácter más permanente en la medida en que la crisis se prolongue o que la recuperación sea más lenta de lo anticipado. Esta situación afectará de manera importante a los trabajadores de aquellos sectores caracterizados por un mayor contacto entre vendedores y consumidores, por ejemplo, el consumo de alimentos en restaurantes, o a la de sectores que tardarán más tiempo en regularizarse, por ejemplo, el turismo. Como resultado de lo anterior, es altamente probable que la pobreza aumentará en el país como resultado de la pandemia y de sus secuelas. A la fecha ya existen varias estimaciones del posible impacto de la pandemia sobre la magnitud de la pobreza en México. El impacto se presenta en millones de personas y se desagrega en dos posibles indicadores: aumento en pobreza total y aumento en pobreza extrema. Dado que la segunda es un subconjunto de la primera, el aumento de la población en situación de pobreza extrema suele deberse a que las personas que ya se encontraban en situación de pobreza moderada ahora caen por debajo del umbral que las separaba de la pobreza extrema, mientras que el aumento de la pobreza total suele deberse a que personas que estaban por encima del umbral de pobreza ahora caen por debajo de este. Es importante precisar que no todas las estimaciones son explícitas con respecto a si se refieren a mediciones de pobreza por ingresos o a pobreza multidimensional, y al hecho de que no todas son comparables en este sentido. Por ejemplo, las estimaciones de la CEPAL se refieren a sus propios criterios y umbrales de pobreza por ingresos, los cuales no son los mismos que han establecido para México el Consejo Nacional para la Evaluación de la Política Social, Coneval. Las estimaciones del Coneval y del PUET-UNAM, por su parte, sí hacen explícito que se trata de mediciones de pobreza por ingresos, mientras que la medición de EQUIDE parece referirse a la pobreza de tipo multidimensional. Esta diferencia es importante sobre todo por el punto de partida y, por lo tanto, pueden diferirse en términos de su impacto porcentual. Por ejemplo, el número de personas en situación de pobreza extrema multidimensional en 2018 era de 9.3 millones, mientras que el número de personas en situación de pobreza extrema por ingresos era de 21 millones. Las cifras correspondientes en 2018 a la población en situación de pobreza multidimensional y pobreza por ingresos eran de 52.4 y 61.1 millones de personas respectivamente. En cualquier caso, las diversas estimaciones para el impacto de la pandemia sobre la pobreza extrema reflejan que esta podría aumentar en un rango que va de 6 a 16.6 millones de personas. Esto implica que entre 4.8 y 13.3% de la población total del país podría pasar a formar parte de los pobres extremos. Solo como referencia, el aumento equivalente de la crisis de 1994-1995 fue de 16.2% de la población total, ya que la población en pobreza extrema o pobreza alimentaria, de acuerdo a los criterios utilizados en ese entonces, pasó de 21.2% en 1994 a 37.4% en 1996. Por otro lado, en materia de pobreza total, las estimaciones sugieren un aumento de mínimo de nuevos pobres de alrededor de 9 millones de personas. Esta estimación, sin embargo, fue realizada bajo supuestos de crecimiento que ya han quedado muy alejados de la realidad. Por su parte, el aumento máximo en el número de pobres según EQUIDE 2020 puede ser de más de 40 millones de personas. Es muy posible que esta cifra en realidad sobreestime considerablemente el impacto final, ya que la encuesta en la que se basa en realidad está capturando los efectos temporales de la pérdida de empleos e ingresos derivados del cierre parcialmente de la economía. Algo similar ocurre con el
aumento de la tasa de pobreza laboral recientemente estimado por Coneval 2020. Estas estimaciones magnifican y sobreestiman el impacto en la pobreza al basarse en información de un periodo muy peculiar del mercado laboral, como el que se ha descrito anteriormente. En cualquier caso, si el aumento mínimo esperado en el número de pobres es cercano a 9 millones de personas, esto implicaría que podremos llegar a 70 millones de personas pobres en México y una tasa de pobreza por ingresos de 56% de la población total. Es decir, el nivel más alto de pobreza en el que va el siglo. De las estimaciones de la CEPAL, resulta interesante señalar que el aumento esperado en las tasas de pobreza en los diferentes países de América Latina parece estar estrechamente asociado a la contracción esperada del PIB para el 2020. Esto es lógico, la caída de la producción va acompañada de una caída en los ingresos. Si esta caída fuera proporcional a lo largo de la distribución de ingresos, esto implicaría un aumento en las tasas de pobreza para aquellas personas que se ubican apenas por encima de los umbrales de pobreza. Este efecto podría ser aún mayor si la caída de ingresos afectara desproporcionadamente a los demás pobres. Como ya se vio antes, los efectos en el mercado laboral formal en México se han dado sobre todo en los niveles más bajos de la escala salarial, lo cual es congruente con un impacto aún mayor en la tasa de pobreza extrema. Hasta aquí terminamos nuestros 4 subtemas de nuestro tema principal, situaciones económicas durante la pandemia. Espero que sea de su ayuda y utilidad. Muchas gracias.